En este video enseñaremos cómo calcular una poligonal cerrada. Entonces, ¿para qué se utiliza una poligonal cerrada? Una poligonal cerrada se utiliza para dejar los puntos fijos con un error casi mínimo. En realidad debería ser el error muy pequeño, tan pequeño que tiende a cero. Y estos puntos, una vez calculados, se dejan para que se ejecute el proyecto. Bien, ¿qué es una poligonal cerrada? Una poligonal cerrada es un conjunto de líneas consecutivas en donde el punto de partida coincide con el punto de llegada. Este tipo de poligonal permite verificar la precisión del trabajo, dado que es posible la comprobación y posterior corrección de los ángulos y longitudes medidas. Bien, aquí nosotros hemos hecho una poligonal de un proyecto real de la empresa CBC. Lo que tenemos es esto. En realidad, pues esta es la forma de la poligonal y vamos a explicar a continuación el procedimiento que se realizó en campo para obtener las medidas y los ángulos horizontales. Básicamente, lo primero es tener un punto conocido y orientarlo al norte, y si se tiene dos puntos conocidos se podría calcular el azimut. ¿Cómo se calcula el azimut si se tiene dos puntos con coordenadas conocidas? Aquí lo vamos a explicar. Lo primero que se tiene que saber es que el azimut es el ángulo medido desde el norte. Entonces, nosotros aquí tenemos un punto conocido, que fue el CW denominado del proyecto, que tiene estas coordenadas. En 47, 75, 58.2689 y en norte 83, 11, 379.408. Y tenemos el CW1, aquí mostramos sus coordenadas. Entonces, para hallar el azimut, cuando se tiene dos coordenadas, lo que se tiene que hacer es un proceso bien sencillo en realidad. Se tiene que calcular la diferencia entre el norte, la diferencia entre el este, y esa diferencia que se ve acá, forman un triángulo rectángulo. Entonces se puede calcular en una calculadora diferencia de norte y diferencia de este, y el ángulo sacarlo con arco tangente, pero también lo podrían hacer en AutoCAD, y yo he sacado aquí el ángulo. El ángulo es 24 grados 48 minutos 46 segundos, pero recordemos que el azimut es siempre el ángulo medido desde el norte. Entonces aquí este ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Entonces tenemos ya 90 más 24 grados, y entonces el azimut sería 114 grados 48 minutos 46 segundos. Entonces eso es lo primero que se tiene que poner como dato en esta tabla que tenemos aquí. Entonces lo segundo es aquí poner el número de lados, que para nuestro caso es 7 lados. Aquí vamos a explicar cómo es que se debe ingresar los datos. Hay un orden que se debe seguir, ya que si no se cumple este orden no funcionaría la regla y las fórmulas como están establecidas. Lo que se tiene que tener en cuenta es que siempre el sentido del polígono, debe ser el sentido antihorario. Quiere decir que siempre se debe avanzar en este sentido antihorario. Entonces, para nuestro caso se tuvo una dificultad en un intercambio de ideas. Algunos topógrafos dijeron que era mejor girar el ángulo horizontal a la derecha, otros dijeron que era girar a la izquierda, pero en realidad ese problema no se debe generar en campo. En campo lo único que se tiene que hacer es levantar el ángulo horizontal, ya por los métodos topográficos conocidos, ¿no? Se mide, digamos, para nuestro caso nos cuadramos en el CW1, hicimos 0 en el CW6, giramos la horizontal y hasta llegar al CBC1
y se obtuvo el ángulo horizontal. Y luego esta repetición se hizo 3 veces de forma directa, luego se hizo 3 veces de forma indirecta, comenzando haciendo un campaneo, girando todo hasta llegar a 180, campaneábamos la estación total o el teodolito y girábamos de nuevo partiendo ahora de 180 grados. Y esos ángulos al final se promedian y se tiene un ángulo con el que se trabaja. Entonces, no importa, campo, no importa cómo tú obtengas los ángulos, lo que sí tienes que tener es al final los ángulos internos de todos los vértices del polígono. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tú ya tienes estos ángulos, decides cómo se deben ingresar los datos, y la forma correcta de cómo se deben ingresar los datos es la siguiente. Ya habíamos dicho que se debe seguir el sentido antihorario. Entonces, para nuestro caso, se tiene lo siguiente. Vamos a comenzar del CW6. Ya hemos explicado cómo calculamos el azimut de la línea CW6 al CW1, que era 114 grados, 48 minutos, 46 segundos. Luego, el primer dato que se debe ingresar es este de acá. El ángulo 61 grados, 56 minutos, 44 segundos. Aquí lo tenemos. De CW6 a CW1 significa el ángulo que se barre entre CW6 y CW1. El ángulo que se barre entre CW6, que es esta línea, a CW1. Y aquí, ¿cuánto es? Sí, disculpen, aquí es ese ángulo que se barre primero. Aquí sería 111 grados, 16 minutos, 10 segundos. 111 grados, 16 minutos, 11.13 segundos. Ahorita vamos a explicar por qué esa pequeña variación en los segundos. Luego, una vez que se hace eso, se ingresan los ángulos, se ingresa la distancia. Ojo que la distancia es entre los puntos que hemos mencionado, de CW6 a CW1, 118.33. 118.33. También vamos a explicar por qué se está variando esta distancia. Luego, este proceso se repite hasta culminar todos los ángulos. Se comienza siempre por este lado, ¿no? Ahora tenemos de CW1 a CW6. De CW1 el ángulo barrido hasta CLC1. ¿Cuánto sería? 61 grados, 56 minutos, 44 segundos. Aquí tenemos. Luego también ponemos la distancia. 88.59. 88.59. Bien, este proceso se sigue repitiendo. Se completa aquí los ángulos observados y aquí se ponen las distancias. Estos datos deben ingresarse de lo que se obtiene en campo. ¿Qué sucede? ¿Por qué en nuestro CAT hemos visto que estos segundos son distintos a los que están aquí? Bueno, ahorita vamos a explicar eso. Lo que se tiene que hacer primero es que se debe cumplir una regla. Ya habíamos dicho que el polígono se puede revisar analíticamente. Entonces, para este caso, como nuestro polígono tiene 7 lados, la suma de ángulos interiores es, la fórmula es 180 por n, que es el número de lados, menos 2. Entonces, si este número de lados para nuestro caso fue 7, entonces sería 180 por 5. Y 180 por 5 nos da 900 grados. Nosotros en nuestra suma de los datos de campo hemos obtenido 899 grados, 59 minutos, 54 segundos. Entonces la diferencia que hay entre lo que debería ser y con lo obtenido en campo son 5.9 segundos. ¿Qué pasa? Estos 5.9 segundos se debe dividir entre el número de lados, ya que se estima que este error se ha acumulado en cada lectura. O sea, no se está asumiendo que solo en un lado en el que hemos leído hemos hecho todo este error, sino que a través de todas las lecturas hemos ido acumulando este error. Entonces, aquí nos dice que debemos repartir 0.843 segundos en cada lado.
En realidad este es un tema un poco de discusión, queda un poco a criterio del topógrafo, podría de repente usar números enteros aquí, pero digamos en la teoría debería repartirse en proporción igual al número de lados. Entonces, estos ángulos son observados y aquí se tienen los ángulos corregidos. Entonces, esta suma debería dar los 900 y está dando los 900. Estamos bien en ángulos corregidos. Ahora, el azimut. El azimut se calcula, el cálculo es muy simple. Lo primero que hay que hacer es aquí poner el azimut de la línea de la que hemos partido, que ya habíamos dicho que era esta línea, la CW6, CW1, y este era su azimut, 114 grados, 48 minutos, 46 segundos. Entonces se pone el azimut ahí, y entonces lo que sigue es un proceso un poco mecánico. Entonces el procedimiento sería así: se tiene el azimut, este azimut se suma al ángulo que hemos observado corregido. Si esta suma que está aquí esta suma es mayor a 180 grados, entonces nosotros le restamos 180 grados, le restamos. Pero si esta suma es menor a 180 grados, entonces le sumamos 180 grados. Nada más. Ese proceso se debe repetir para cada uno de los ángulos. Ejemplo: se suma este con este. Luego tenemos este azimut. Este azimut se suma con este. Si esta suma es mayor a 180, si es mayor a 180 le restamos. Si es menor a 180, le sumamos. Luego se continúa, y hasta terminar, y ya tenemos los azimut de todos los lados de la poligonal. Luego, aquí, en este tema sí tienen que revisarlo, pero básicamente es simple. Por el azimut que ya se ha sacado, aquí es la orientación en este y oeste siempre va a ser con seno, y la orientación en norte y sur siempre va a ser con coseno. Entonces, si se quiere tener las coordenadas parciales ya en un eje de coordenadas, lo que se tiene que hacer es esto. Si se quiere obtener en este, sería la distancia por el seno del azimut de esa línea. Entonces esta variación en X sería esto, por seno. Y la del norte sería esta por coseno. Y ese proceso es reiterativo. Se calcula todas las variaciones en norte y todas las variaciones en este y todas las variaciones en norte. Ahora, si ya habíamos dicho que la polinomial parte en un punto y regresa al mismo punto, entonces si varía en este y luego retrocede, avanza, retrocede, al final debe llegar a un mismo punto que no se ha movido y debe ser 0. Y si no es 0, ese se conoce como el error lineal en X, en este, y acá también se tiene un error lineal en el norte. Entonces lo que se tiene que hacer es, hay una fórmula de que este error que se tiene acá, se reparte entre todos los lados entre todos los lados de forma proporcional a las longitudes que tiene. Entonces la fórmula sería así. La fórmula sería, aquí la variación de X, digamos, esto sería error de cierre en X por la longitud del lado entre el perímetro. Entonces, para este caso, este óptimo se obtuvo como: se tiene este error que tiene que acá 0,6, se tiene el perímetro y se tiene la distancia. Entonces esto
por esto, y luego esta 2 se dividió entre el perímetro que está aquí, ¿no? Según la fórmula. Entonces así se va obteniendo las correcciones en X, de la misma forma las correcciones en Y, que para este caso ya sería el error de cierre en el norte. Y luego, con estas correcciones, se calcula unas nuevas coordenadas parciales. Con estas coordenadas parciales se había calculado con los ángulos corregidos, pero ahora se tienen unas nuevas coordenadas parciales. Entonces, ya que se tiene unas nuevas coordenadas parciales, se mueven los ángulos. Es por eso que en nuestro ejemplo, estos ángulos, a pesar de estar corregidos, no coinciden con lo que al final queda la poligonal. ¿Por qué? Porque estos ángulos son corregidos, pero ya quedan aquí nomás. Entonces, adicional a eso, se hace una corrección en línea, y esa corrección hace que los ángulos varíen. Luego, aquí se debe poner las coordenadas iniciales del punto en que se parte. En este caso se partió del CW6. Aquí habíamos dicho el CW6, y las coordenadas del CW6 aquí están, como los pueden ver: 2689, 408, 2689, 408. Entonces, lo que ya sigue es un proceso solo de suma, ¿no? Esta coordenada más la variación que se ha tenido en el norte, en el este, esta coordenada más la variación que se tiene en el norte, y así se sigue sumando, ¿no? Hasta completar las coordenadas de cada uno. Luego, obtenidas estas coordenadas, se valida, y estas coordenadas ya se pueden dar por coordenadas que están verificadas, que están con un error casi nulo, y estas podrían ponerse como base para la ejecución del proyecto. Antes de terminar este video, quiero mencionar algo. Hay un error de cierre lineal, que es el error angular máximo. El error angular máximo tiene esta fórmula, deben revisarla. Es la precisión del equipo por la raíz cuadrada del número de lados. Entonces, aquí nuestro equipo tiene 2.3 segundos de precisión y tiene 7 lados. Entonces aquí nos sale, esto debería ser 2.3 raíz de 7, entonces nos sale 6.09 segundos. Nosotros aquí tenemos 5.9 segundos, entonces entonces nuestro error está dentro de lo permitido, y hemos podido continuar. Pero si nuestro error fuera mucho mayor al error máximo permitido, lo único que se tendría que hacer es volver a hacer el levantamiento, volver a tomar distancia, volver a tomar los ángulos, y eso es todo. Esto es el final del video.